El domingo pasado comenzamos el capítulo 5 y vimos los versículos 1 y 2. Hoy vamos a continuar viendo los versículos 3 al 7. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en esa pantalla. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Es palabra de Dios. Mis hermanos, seguramente muchos de nosotros aquí, en alguna ocasión, en alguna oportunidad, hemos estado en una situación tan cómoda, tan apacible, tan deleitosa, que hemos deseado que eso no termine nunca. A todos nos ha pasado. Es bueno descansar, es bueno renovar las fuerzas perdidas, es bueno apartarse por un tiempo de la agitación y de las ocupaciones cotidianas. Pero no podemos evadir nuestras responsabilidades ni los problemas que conlleva vivir en un mundo caído como este. El reto del cristiano consiste precisamente en vivir como cristiano aquí y ahora, hoy, a pesar de todas las circunstancias adversas que nos rodean. En el pasaje que yo acabo de leerles y que vamos a estudiar hoy, esa realidad es presentada con toda su crudeza delante de nuestros ojos. En el pasaje anterior a este, no sé si recuerdan, el apóstol Pablo nos dice que Dios demanda de sus hijos que le imiten. Recuerdan el versículo 1, sed imitadores de Dios. Y que entre otras cosas eso significa andar en amor. Es decir, el amor ha de ser el móvil detrás de todas nuestras acciones. Obviamente es una demanda muy elevada y muy sublime. Ahora debemos reconocer, siendo sinceros, que no es tan sencillo andar en amor en el mundo en el cual nos toca vivir. Es muy difícil. Y Pablo es realista en su perspectiva de la vida y del mundo. Por eso él puede alcanzar alturas tan sublimes como las que encontramos en los versículos 1 y 2, y ahora descender hasta el lado más oscuro de este mundo caído y el reto que representa para nosotros los creyentes el andar en amor y vivir como hijos de luz en este mundo. Y lo primero que encontramos en este pasaje que yo acabo de leerles, en los versículos 3 y 4, es una lista de pecados horribles que los creyentes deben desechar. Porque estos pecados que se mencionan aquí se contraponen totalmente al amor mencionado en los versículos 1 y 2. Dios es amor. Y nosotros, sus hijos, debemos andar en amor. Pero precisamente por eso es que debemos desechar estos vicios, estos pecados que son completamente contrarios al carácter santo y puro de Dios. La práctica de estos pecados no conduce en absoluto, sino que por el contrario se oponen violentamente al amor genuino que emana de Dios y que debe caracterizar a su pueblo. ¿Y cuáles son estos pecados? Bueno, en primer lugar, Pablo menciona la fornicación. Y la palabra original en el griego es porneia, de donde proviene nuestra palabra pornografía. Y obviamente señala a todo tipo de pecado sexual. Mis hermanos, amigos que nos acompañan, escúchenme bien, porque esto es así, aunque el mundo diga lo contrario. Toda actividad sexual llevada a cabo fuera del marco sagrado del matrimonio es un pecado contra la santidad de Dios y es un atentado contra el amor genuino y verdadero que emana de la Biblia. Aunque hoy se diga lo contrario.
aunque hoy se abogue por la libertad sexual. No, para Dios es pecado. ¿Saben por qué? Porque esto es simple. ¿Quién es el creador de todas las cosas? Dios. Y obviamente Él también creó el sexo. Creó al hombre, creó a la mujer y creó el sexo. Pero Dios creó al sexo no para que nos revolquemos y nos saquemos las ganas. Dios lo creó dentro del marco del matrimonio, se lo impuso a Adán y Eva. ¿Para qué? Para que el hombre disfrute de su esposa disfrute de su hombre y juntos procreen y pueblen la tierra. Ese es el verdadero propósito del sexo. Todo lo demás es pecado delante de Dios. En la década de los 60 aparecieron en este país un movimiento llamado los hippies, que hicieron famoso la frase hagamos el amor, no la guerra. Pero el concepto de amor predicado y practicado en esas comunidades que se hicieron tan famosas no era otra cosa más que un desenfreno sexual sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de responsabilidad. Hermanos, eso no es amor. Yo me río cuando escucho a parejitas de novios que dicen que hacen el amor. Eso no es amor. ¿Saben lo que es eso? Eso es usar a otra persona con el único objetivo de satisfacer mis pasiones más bajas, mis deseos y mis impulsos. No es hacer el amor, están confundidos. El amor verdadero se da al otro. El amor verdadero persigue el bien de los demás sin importar el sacrificio propio. El amor verdadero procura servir al otro. Pero lo que este mundo identifica como amor, en las canciones románticas que escuchamos, en las películas, todo lo que produce Hollywood es basura. En las novelas de televisión no es otra cosa más, hermanos, que una pasión egoísta y destructiva que dista diametralmente a la esencia del amor bíblico. Diametralmente. ¿Cuál es el máximo ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia del amor verdadero? Nuestro Señor Jesucristo. Su amor lo llevó al autosacrificio. Su amor lo llevó a dar su vida en una cruz por nuestros pecados. Pero la perversión que el mundo promueve no conduce al autosacrificio, no, todo lo contrario, a la autosatisfacción. A una costa de dañar a otros y de usar a otros. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, escuchen bien, contra su propio cuerpo peca. ¿Qué dice el versículo siguiente? No olvidéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El amor verdadero se opone absolutamente a la fornicación. Primer punto. Como también se opone, en segundo lugar, a toda inmundicia y a toda clase de impureza. Y este término que Pablo utiliza aquí es mucho más amplio que el anterior. No solamente incluye los hechos, sino que aquí también se incluye las palabras, los pensamientos y las intenciones del corazón. El pecado es concebido siempre, en primer lugar, en el terreno de los deseos y de los pensamientos. Entonces, si vamos a andar en amor, debemos entonces proteger nuestros corazones y nuestro pensamiento de toda clase de inmundicia, de toda clase de impureza, porque generan en nosotros deseos y pasiones contrarios a la santidad de Dios y contrarios al amor genuino. Por eso Pablo conecta inmediatamente en nuestro texto la inmundicia con la avaricia. Conecta la inmundicia con la avaricia. Y la palabra avaricia significa literalmente excederse, deseo de tener más y más. Y usualmente se usa en la Biblia relacionada con el amor al dinero. Pero en nuestro texto,
parece tener una connotación más amplia. La avaricia aquí es ese deseo incontrolado de satisfacernos a nosotros mismos, no importa el precio, no importa el costo que tengamos que pagar. Puede ser un deseo de tener posesiones materiales, pero también se puede dar en el plano sexual. Toda forma de inmoralidad es autogratificante, es egocéntrica y por lo tanto es codicia o avaricia pecaminosa. Pero pastor, lo que pasa es que yo amo a esa mujer. Sí, pero no es tu esposa. Ese es el problema. Dice un comentarista, por cuanto estos pecados parecen tan atractivos y tan prometedores, esposas son olvidadas, hijos son descuidados, hogares son destruidos, amigos son puestos a un lado, porque no se escatima esfuerzo con tal de cumplir el deseo de tener a aquella persona codiciada. Y todo eso en el nombre del amor. En el nombre del amor. Hermanos, el gran rey David, el gran rey de Israel, fue llevado a cometer los pecados más terribles por la codicia de una mujer ajena. Y si el gran David fue llevado por Dios a esos extremos, mi hermano, créeme lo que te digo, ni tú, ni yo, ni nadie de los que están aquí adentro está exento de eso. Nadie. Por eso Pablo nos advierte en nuestro texto acerca de estos pecados que no deben tener lugar alguno en la vida de un verdadero creyente. ¿Qué dice Pablo? Ni aun se nombre entre vosotros, ni lo mencionen, ni siquiera lo piensen. Nadie es lo suficientemente fuerte espiritualmente hablando como para coquetear con estas cosas y salir indemne. Hermano, es así. Aquí no valen los años que tú tengas de cristiano, ni tampoco vale el mucho o poco conocimiento que tú tengas de la palabra de Dios. Hermanos, en una situación como esa, solo vale la táctica de José con la esposa de Potifar. Sal corriendo. Huye de esa situación. Ni siquiera lo menciones. Es decir, Pablo está diciendo, ni se te ocurra, ni se te cruce por la cabeza. Luego aparecen otros pecados en el texto que Pablo cree conveniente mencionar en este contexto, en el versículo 4. Y estos tres pecados que se mencionan aquí tienen que ver de una forma u otra con nuestro hablar, aunque no se circunscribe únicamente a eso. El término que aparece en nuestra Biblia como palabras deshonestas significa literalmente algo bajo. Y era usado en aquellos días para referirse al lenguaje obsceno, al lenguaje vergonzoso, indecente. E incluye todo tipo de cosas que pueda llegar a avergonzar a un verdadero hijo de Dios. Luego Pablo menciona la palabra necedades. Y este término abarca toda conversación ociosa, toda conversación sin sentido que no conduce a nada y que es contraria a la decencia y a la sobriedad cristiana. Un autor define necedad como el tipo de conversación que solamente satisface a una persona que es intelectualmente deficiente. Y finalmente Pablo agrega la palabra truhanerías. Y esta palabra es el único lugar aquí donde aparece en todo el Nuevo Testamento. Y es muy difícil traducir adecuadamente la palabra truhanería. Por ejemplo, la Biblia de las Américas lo traduce como groserías. Y la Nueva Versión Internacional como chistes groseros. Y se refiere a esa clase de personas que pueden traer en cualquier momento, inesperadamente, en cualquier conversación, por más seria que ésta pueda ser, un chiste vulgar o desubicado. Ahora, tomando todos estos términos juntos, podemos ver nosotros que lo que Pablo está diciendo aquí es que nuestro hablar y aún nuestro sentido del humor debe ser gobernado por la santidad y la pureza de Dios.
Hermanos, no es necesario ser un indecente, un grosero, un maleducado para tener algo de qué reírnos. No es necesario. Por eso Pablo recalca en el versículo 4 que todas estas cosas no convienen. Cuando nosotros nos acostumbramos a tomar a chistes cosas que son indecentes, que dice el mundo, que repite el mundo, groseras, hermanos, va a llegar el momento en que ya no la veremos tan mal, en que perderemos de vista la perspectiva que tiene Dios sobre esas cosas. Antes de estar envueltos en conversaciones indecentes o groseras como hace todo el mundo, como escuchamos en la radio, en la televisión, ¿qué debe hacer un cristiano en cambio? Versículo 4, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. En vez de ser agudos e inteligentes para traer aquí y allá chistes de doble sentido o volver la conversación en algo sucio o vulgar, más bien nosotros deberíamos centrar toda nuestra atención en todos esos dones, todas esas bendiciones que Dios derrama cada día sobre nosotros sin nosotros merecerlos. Y debemos traducir esas conversaciones en acciones de gracia que llenen de gozo, que llenen de alegría nuestras almas y fortalezcan la fe de todos aquellos que nos escuchan. Mis queridos hermanos, cuidemos mucho nuestro hablar. Nuestro hablar. No nos dejemos arrastrar por el mundo en el cual vivimos y nos desarrollamos. ¿Recuerdan lo que decía Efesios capítulo 4, versículo 29? En el capítulo anterior, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿A fin de qué? A fin de dar gracia a los oyentes. Las conversaciones entre los cristianos no tienen por qué ser tristes o lúgubres, pero sí deben ser santas y deben ser estimulantes. No solo la grosería y la vulgaridad son incongruentes con nuestra fe, también es inconstante, es incongruente con un cristiano que se caracteriza por hablar sandeces. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí en este texto. Es perfectamente lícito y muy bueno que un grupo de creyentes se reúnan para pasar un buen tiempo juntos, eso es bueno. Y es perfectamente lícito que disfrutemos de los momentos de distracción que tenemos en nuestra vida. No podemos mantener la cuerda tensa todo el tiempo, es imposible. Pero hermanos, el tono de nuestras reuniones debe ser siempre consecuente con la fe que decimos profesar. Nosotros somos cristianos las 24 horas del día, los 365 días del año, en cualquier lugar. Mi querido hermano, para disfrutar la vida no hay que tomar vacaciones del cristianismo. Hay gente que dice, hoy voy a disfrutar, me saco el traje de cristiano y me transformo en mundano porque voy a disfrutar. No hace falta tomarse vacaciones del cristianismo. ¿Saben por qué? Porque dice la palabra de Dios que Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Vida en abundancia. ¿Sabe qué es lo que hace gloriosa la vida de un verdadero creyente? Es que vivimos constantemente en la presencia de nuestro glorioso y bendito Salvador Jesucristo. Eso es lo que hace gloriosa y hermosa la vida del cristiano. Que Él está con nosotros las 24 horas del día. Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Saben por qué hay muchos cristianos que tienen caras tristes y largas y lúgubres? No porque sean legalistas, no, sino porque son mundanos. No saben disfrutar de Cristo. Y por eso tratan de buscar las cosas del mundo para satisfacer lo que no encuentran en el Evangelio.
Mi hermano, esta frase la dije varias veces y la voy a repetir. Si tú eres cristiano y tú tienes a Cristo, mi hermano, tú tienes demasiado. Demasiado. En definitiva, entre el legalista y el mundano casi no hay diferencia. ¿Saben por qué? Porque el legalista dice no sin tener en cuenta la perspectiva bíblica. Y el mundano dice sí sin tener en cuenta la perspectiva bíblica. Mis hermanos, los impíos se sumergen en el lodazal de su pecado. ¿Saben por qué? Porque ellos no tienen otra cosa. Ellos no tienen lo que tú y yo tenemos. Por eso cada vez tienen que buscar en un montón de cosas mundanas para poder estar tranquilos y bien, supuestamente para ser felices. Si no hay un trago de cerveza, un trago de whisky o un trago de ron, música a todo volumen, mujeres casi desnudas y lenguaje grosero, ellos no son felices, ellos no disfrutan de las cosas de la vida. Pero esos son los impíos, los que no conocen a Dios, los paganos, los idólatras, no los creyentes. Ellos no conocen al Salvador que tú y yo conocemos. Ellos no tienen la certeza absoluta que tú y yo compartimos. Ellos no tienen razón alguna para mirar el futuro con confianza y con felicidad y vivir seguros en este presente. Por eso tienen que entontecerse con un montón de cosas vanas, porque no quieren pensar. Y el diablo está interesado en que ellos no piensen. Pero nosotros no podemos tener ese ritmo de vida. Aún nuestras conversaciones y nuestras reuniones deben ser estimulantes en el sentido espiritual y en el sentido intelectual. Mi hermano, no envidies a los impíos, por favor. No envidies a los impíos, mucho menos compartas con ellos su vida. Allí no hay nada que buscar, nada para nosotros, ni ellos tienen nada que nosotros podamos envidiarles. Pero quiero que noten ahora lo que sigue diciendo Pablo en nuestro texto. Él no se limita simplemente a darnos una lista de pecados que deben ser desechados de la vida de todo creyente, sino que nos da también dos buenas razones para hacerlo, para desecharlos. En los versículos 5 al 7. En primer lugar nos dicen que los que practican estas cosas no tienen lugar en el reino de Cristo y de Dios. Versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y esta lista de pecados que encontramos aquí es esencialmente la misma que la anterior, en los versículos 3 y 4, solo que Pablo añade aquí la idolatría. ¿Saben por qué? ¿Cuál es la raíz del problema que tienen los fornicarios, los inmorales y los avaros? Bueno, el problema es el mismo. El problema es que han puesto sus afectos, su confianza en otros objetos que no son Dios. Antes de adorar a Dios, se adoran a sí mismos. Viven para sí mismos, siguiendo su propia voluntad, siguiendo los impulsos de su propio corazón. Son idólatras. Hermanos, la Biblia es clara, el hombre fue creado para la gloria de Dios. Y por lo tanto es un ser religioso por naturaleza. Entonces ese hombre, si no se postra delante de Dios, se postrará delante de otras cosas. Y el ídolo primordial que tienen es su propio corazón. En vez de obedecer a Dios, cuya voluntad es buena, santa, agradable y perfecta, este hombre miserable hace un Dios de sí mismo. Su corazón engañoso y depravado viene a ser su oráculo sagrado. Su corazón es su Biblia. Y el enemigo de su alma tomará ventaja de eso para guiarlo directamente a su destrucción.
Por eso Pablo dice que los que practican estos pecados no pertenecen al reino de Cristo ni de Dios. Y ese reino que se menciona aquí no es otra cosa más que el gobierno redentor de Dios sobre su pueblo. Nuestro Dios nos ha librado de la esclavitud del pecado y nos ha traído ya a ese reino. Ese reino que el apóstol Pablo describe en Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hermanos, nosotros ya pertenecemos a ese reino. Ya ese reino fue inaugurado por nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Pero será consumado cuando Él regrese en gloria por segunda vez, y entonces los suyos, su pueblo, compartiremos con Él su trono y su gloria por los siglos de los siglos. Y lo que Pablo está diciendo en nuestro texto es que en ese reino no hay lugar ni para fornicarios, ni para inmundos, ni para avaros, ni para idólatras. Pero Pablo nos dice también en segundo lugar que esos pecados atraen sobre los hombres la ira de Dios. Versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En el tiempo de Pablo, al igual que hoy creo que hay muchos más, había personas que no tomaban en cuenta estos pecados, que lo tomaban con liviandad. Personas que decían que se puede ser cristiano y al mismo tiempo ser indulgentes con estas cosas. No hay que tenerlas tan en cuenta, no hay que ser tan estricto. Judas menciona en su carta a estos falsos maestros que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Hermanos, los mismos falsos maestros con los que la iglesia ha tenido que luchar a lo largo de toda su historia. Falsos maestros que nos dicen, la salvación es por gracia. Es por gracia, por medio de la fe. No importa lo que tú hagas. No importa cómo vivas. Tu salvación está segura en Cristo si tú has creído en Él. Eso se predica en muchos púlpitos hoy. Y ¿saben una cosa? Sí, nuestra salvación es por gracia, definitivamente. Y sí es por medio de la fe, no por obras. Y esa salvación está absolutamente segura en nuestro Señor Jesucristo. La salvación no se pierde. Pero esa gracia que salva también transforma completamente. Y produce un estilo de vida que no es consecuente con la práctica de estos pecados. Hermanos, si ladra como un perro, camina como un perro y mueve la cola como un perro, no hay dudas, es un perro. Pablo dice que son palabras vanas y engañosas, son palabras desprovistas de verdad. Pero lo cierto es que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y note que Pablo no dice aquí que posiblemente pueda llegar a venir algún día la ira de Dios. No, Pablo dice que esa ira viene. Hermanos, esa ira viene. Y en el futuro esa ira se manifestará con toda su fuerza en la condenación eterna de los impíos al infierno. Pero esa ira se manifiesta aquí y ahora de diversas maneras. ¿Quieren saber cómo? Son muchas las consecuencias físicas, emocionales y espirituales que sobrevienen sobre los hombres y mujeres que llevan esa clase de vida libertina, especialmente sexualmente hablando. Y hay pruebas. El fruto de la revolución sexual que se ha producido en nuestros días y especialmente en los últimos años, donde los homosexuales se casan entre sí, donde las lesbianas se casan entre sí, todo es libertad. Todo se hace en nombre de una supuesta libertad, que no es otra cosa más que esclavitud al pecado. Es una mentira. En los años 80 apareció una enfermedad llamada SIDA que devastó la población de África. En la actualidad, hoy, existen 26 enfermedades venéreas que son epidémicas. 56 millones de norteamericanos
están infectados, no enfermos, están infectados con el virus de alguna enfermedad virosa transmitida sexualmente. Hermanos, la ira de Dios viene sobre esas cosas. Eso es así. Ahora, noten una cosa que es interesante. Pablo aquí, y no perdamos de vista esto, le está escribiendo a un grupo de cristianos profesantes. Esta carta fue enviada a una iglesia cristiana, y es a ellos a los que Pablo les advierte estas cosas, a cristianos como tú y como yo. ¿Qué rescatamos de este texto? Que, hermanos, es evidente que todos los que profesamos la fe de Cristo debemos evaluarnos objetivamente a nosotros mismos a la luz de estas cosas. ¿Soy yo realmente un cristiano? ¿Hablo, pienso y me comporto como un verdadero cristiano siempre? ¿Se está manifestando en mi vida en una forma clara y concreta el gobierno de Dios? Mis hermanos, los cristianos no somos perfectos, porque no lo somos, pero los cristianos sí luchan contra estos pecados. Se oponen con toda su fuerza a estos pecados, y cuando son momentáneamente seducidos, porque eso puede pasar, se avergüenzan por su pecado. Vienen delante del trono de la gracia, confiesan sus pecados y le piden perdón a Dios. Si tú vives en la práctica de estas cosas constantemente y estás justificando tu estilo de vida con distintas excusas o pretextos, mi amigo, tú te engañas a ti mismo si tú crees que eres un cristiano y vas camino al cielo. Te engañas a ti mismo. Pablo llama a estos hombres y mujeres hijos de desobediencia. Y esto es una expresión hebraica que significa la naturaleza de ellos es desobedecer. ¿Saben quiénes son esas clases de personas que viven de esta manera y que cuando uno les dice algo, preguntan, ¿y por qué? ¿Y por qué yo no puedo hacerlo? ¿Qué tiene de malo? ¿A quién molesto yo? ¿Qué problema hay que yo me acueste con mi novia? O que mire pornografía, o que hable como hable. ¿Qué tiene de malo eso? Mi amigo, mi amiga, si este es tu caso hoy, yo te tengo una mala noticia y te tengo una buena noticia. La mala noticia, ¿sabes cuál es? Que tú no puedes salir de esa condición por ti mismo, es imposible. Y algún día, créeme, algún día vas a recibir el fruto de tu extravío. La ira de Dios caerá sobre ti por los siglos de los siglos de los siglos. Tú amas tu pecado. Tú amas desobedecer. Y no quieres ni puedes someterte al gobierno de Dios en tu vida. Pero aquí la buena noticia. Precisamente por eso vino Cristo el Salvador. Para hacer por hombres pecadores como tú y como yo lo que nosotros no podíamos hacer por sí mismos. Mi amigo, la ira de Dios está sobre ti por causa de tu pecado. Dice la Escritura que Él no tendrá por inocente al culpable. Y quiero recordarte que tú eres culpable de haber violado su ley moral en incontables ocasiones. Pero nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz para pagar por los pecados de su pueblo. Y hoy ofrece gratuitamente salvación y perdón para todo aquel que crea en Él. Amigo, ven a Cristo, ven a la cruz, pídele a Él que te salve, pídele a Él que tenga misericordia de ti, pídele a Él que te dé la gracia de la fe y el arrepentimiento. Él puede hacer eso por ti, ahora, aquí, ya mismo. Él puede traerte con cuerdas de amor a la fe y al arrepentimiento. Pídele que transforme tu corazón. Esa es la buena noticia del Evangelio, que hay salvación en Jesucristo para todo aquel que en Él cree. Y para nosotros, hermanos, que Dios, esa es mi oración, que Dios nos conceda la gracia que nosotros nos necesitamos para vivir cada día a la altura de nuestro llamamiento.
Mis hermanos, nosotros no somos del mundo. Lo he repetido muchas veces. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos hijos de Dios. Y ¿saben una cosa? Esa realidad debe reflejarse todos los días, en todo lo que hacemos, en todo lo que hablamos y en todo lo que pensamos. Vamos a terminar con lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Vamos a orar.